El bareque encementado es un sistema estructural de muros que se basa en la fabricación de paredes construidas con un esqueleto en guadua o guadua y madera, cubierto con un revoque de mortero de cemento aplicado sobre la malla de alambre clavada en esterilla de guadua que a su vez se clava sobre el esqueleto del muro. Materiales. La guadua es el material predominante y su mejor calidad se obtiene de plantas maduras, o sea, mayores de 4 años. La guadua no se debe usar si tiene más del 20% de humedad o menos del 10% de esta. La guadua debe ser inmunizada para evitar los ataques de insectos y no debe exponerse directamente a los rayos del sol. También se utiliza el mortero de cemento. Conformación de los muros de bareque encementado. Los muros de bareque encementado se conforman con un entramado de guaduas y o madera, compuesto por elementos horizontales llamados soleras, elementos verticales llamados pies derechos y recubrimiento de mortero en cemento. Constitución del bareque encementado. El bareque encementado es un sistema constituido por dos partes principales. La primera, el entramado, y la segunda, el recubrimiento. La primera, el entramado, se construye con un marco de bambú o preferiblemente madera aserrada, constituido por dos soleras, inferior y superior, y pies derechos, conectados entre sí con clavos o tornillos. Adicionalmente, puede contener riostras o diagonales. Y el segundo, el recubrimiento. Se fabrica con mortero de cemento aplicado sobre malla de alambre. La malla puede estar clavada directamente al entramado sobre esterilla de bambú o sobre un entablado. Ambas partes se combinan para conformar un material compuesto que trabaja a manera de emparedado. El bareque encementado tiene tres clases de muros. Primero, estructurales arriostrados. Son los compuestos por solera inferior, solera superior, pie derecho, elementos arriostrados inclinados y recubrimiento con base en mortero de cemento, con o sin estrella de guadua colocado sobre malla de alambre. Segundo, estructurales no arriostrados, compuestos por solera inferior, superior, pie derecho y recubrimiento con base en mortero de cemento, con o sin esterilla de guadua colocado sobre malla de alambre. Estos carecen de elementos inclinados de arriostramiento. Tercero, no estructurales. Estos son los muros que solamente deben soportar su propio peso. No tienen otra función que la de separar espacios dentro de la vivienda. Los muros no estructurales interiores deben vincularse con los muros perpendiculares a su plano y con los diafragmas. Diafragmas y columnas. Diafragmas deben existir en los niveles de cimentación, de entrepisos y de cubiertas de la edificación. Columnas de guadua. Las columnas son elementos que resisten las cargas verticales, en forma aislada o en combinación con los muros estructurales. Ubicación. Se localizan en puntos de la edificación donde la magnitud o la posición de las cargas exceden la capacidad de muros estructurales. Diseño. Las columnas se constituyen de guadua y deben evitarse la acción directa del sol y del agua. Amarres y continuidad. Las columnas se deben conectar entre sí y con los muros estructurales vecinos. Capítulo número 8. Entrepisos y uniones. Entrepisos. Este debe soportar cargas verticales establecidas en el título B de la norma y poseer suficiente rigidez en su propio plano para garantizar su trabajo como diafragma. En este tipo de construcciones, así como las soleras, el entrepiso se construye con madera estructural. No se permite entrepisos de losa de concreto para viviendas en bareque. Capítulo número 8. Entrepisos y uniones. Entrepisos.
Este debe soportar cargas verticales establecidas en el título B de la norma y poseer suficiente rigidez en su propio plano para garantizar su trabajo como diafragma. En este tipo de construcciones, así como las soleras, el entrepiso se construye con madera estructural. No se permite entrepisos de losa de concreto para viviendas en bareque. Uniones. Todos los elementos estructurales deben estar anclados. Los tipos de uniones van según el material utilizado. Estos se clasifican en uniones clavadas, pernadas o sunchadas, según la función cimiento-muro, columna-cimiento o columna-cubierta. También unión entre muros, en el mismo plano o en planos perpendiculares. Capítulo número 9. Cubiertas. Los elementos de la cubierta deben conformar un conjunto estable para cargas verticales y laterales. Composición de cubierta y conexiones. Las correas y demás elementos que transmiten las cargas de cubierta a los muros estructurales deben fijarse entre sí. Las correas se pueden construir en madera aserrada o en guadua. Materiales de la cubierta. Son utilizados para garantizar impermeabilidad. Cuando se utilicen tejas de barro, se evitará el contacto directo con la guadua. No se permite el uso de losas de concreto o mortero para cubiertas. El cielo raso. Este debe estar construido en material liviano, anclado a la estructura del entrepiso o de la cubierta. Ventajas. Durabilidad. El sistema puede tener una vida útil de diseño superior a 50 años. Rendimiento estructural en terremotos y vientos. El sistema puede superar los requisitos de diseño de terremotos en zonas sísmicas altas. El estado. El sistema se percibe como un hogar de aspecto moderno, importante para las comunidades de grupos socioeconómicos más bajos que aspiran a tener un hogar mejor y más duradero.